su época prehispánica hasta la actualidad. Bien, vamos a ver. Lima es la capital del Perú. Se encuentra situada en la costa central del Océano Pacífico y en el continente sudamericano. Este departamento cuenta con 10 provincias, de las cuales la más importante es la provincia de Lima, con su capital, Lima Metropolitana. Esta presenta un clima templado, con una temperatura que oscila entre los 12 grados centígrados en invierno y los 28 en verano. Además cuenta con una población de 8.500 millones de habitantes según el último censo. Desde sus inicios, Lima ha atravesado una serie de cambios que lo han llevado a ser la metrópoli actual. Dentro de ellos, el principal es el crecimiento geográfico. Para lograr un mejor desarrollo de este tema, se ha dividido en 4 etapas. Entre ellos tenemos a Lima prehispánica, a Lima colonial, a Lima republicana y también la actual. Lima prehispánica fue un importante foco cultural en las épocas pre-inca e inca, cuyos hombres supieron dominar el inhóspito desierto. Los primeros pobladores limeños se ubicaron junto al mar, en tranquilas playas que les permitían recolectar y pescar con facilidad, para lo cual construyeron pequeñas aldeas con chozas de forma cónica. Esta se caracterizó principalmente por ser un valle dedicado a la agricultura, donde se evidencian claramente los canales de regadío como técnicas agrícolas. Dentro de los valles principales de esta época encontramos el Valle de Maranga y la Florida. Por otro lado, Lima prehispánica también se caracterizó por tener en cuenta el aspecto religioso, lo que se evidencia en la construcción de templos y huacas. Estas estaban construidas en forma de U, orientadas hacia los cerros sagrados, desde donde venía el agua para la siembra. Una de las principales es la Huaca Aramburú, la cual se encuentra en la actual Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El 18 de enero de 1535, don Francisco Pizarro fundó la ciudad de los Reyes, muy pronto conocida como Lima. En 1534, Pizarro envió una expedición para buscar un lugar estratégico y fue así como encontraron lo que hoy es Lima. Estaba cerca al mar, pero lo suficientemente retirado como para ser un lugar seguro en caso de ataques. Según los cronistas de la época, Pizarro dio a la ciudad una forma triangular. Inclusive, se dice que el conquistador trazó con su espada el cuadrilátero inicial de lo que actualmente es la Plaza Mayor y señaló dónde estarían el Palacio del Gobernador, la Catedral y el Cabildo. El croquis original de la ciudad se encuentra perdido, pero testigos aseguran que marcaba 9 calles de largo por 13 de ancho, dividida como un tablero de ajedrez. Las primeras casas se construyeron alrededor de la Plaza Mayor en las cercanías del río Rímac, y en poco tiempo Lima se convirtió en el centro comercial de las colonias de España. En los alrededores se encontraban Ancón y el Bajo Chillón al norte de Lima, destacando Chivateros, La Pampilla y Oquendo, así como la Tablada de Lurín al sur de Lima. En los siguientes años, Lima ganó prestigio al ser designada capital del Virreinato del Perú y sede de una real audiencia en 1543. Se comienza la construcción del puerto del Callao, situado en la costa a solo 12 kilómetros al occidente. Además, se creó el cercado de indios y, finalmente, se amuralló dejando 9 puertas que conectaban con los diferentes caminos. Ya se habían creado los pueblos de Magdalena en 1557, actual Pueblo Libre, y Surco en 1571. La parte nueva de la ciudad se llamó Barrio de San Lázaro, por el Hospital de los Incurables edificado allí. El puente de madera original
que unía la parte nueva de la ciudad con el casco más antiguo, se sustituyó en 1610 por una sólida construcción de piedra. Este puente viejo pertenece hoy día a los testimonios más importantes de la época colonial. En 1635, es decir, solo 100 años después de su fundación, Lima había alcanzado la extensión que se presentan en estos planos. Lima no se extendió demasiado en su superficie edificada hasta finales del siglo XIX. En cambio, hizo más que cuadruplicar el número de sus habitantes, alrededor de 25.000 según el primer censo del año 1614, y en 1791 se censó a 56.168 ciudadanos, sin contar los esclavos y los indios. En 1875 se alcanzó la frontera de los 100.000 habitantes. Hacia finales del siglo XVII, Lima creció unas 8 cuadras a la redonda, extendiéndose a la zona del Rímac. Proclamación de la independencia en el año 1821 y de la batalla de Junín y de Ayacucho 3 años después, el Perú oficialmente pasó a ser una república constitucional. Al ser un país libre e independiente, era necesario contar con una ciudad capital, y Lima fue la elegida para convertirse en capital de este nuevo país con ansias de progresar. La ciudad de Lima no sufrió grandes modificaciones desde fines de la colonia hasta la década del 50. En sus construcciones solo se había añadido la plazuela, la calle y el portal del teatro en 1845. Las calles más importantes de la ciudad eran las que desembocaran a la Plaza de Armas, a la Plaza de Santo Domingo, asimismo a la de San Agustín, San Sebastián, San Francisco, San Pedro y a la Inquisición. Ya en 1855 empezamos a encontrar una ciudad moderna que comienza a tener sus primeras construcciones. Se construye también la Plaza del Mercado en los terrenos del Convento de la Concepción, la que fue considerada en su momento mejor incluso a la de Nueva York, teniendo capacidad para alrededor de 1.000 vivanderos. Cabe destacar la urbanización Barrios Altos, cuya modernización permaneció estancada mucho tiempo. En 1858 todavía existían como terrenos baldíos las mismas huertas y chacras que muestran los mapas de inicios del siglo. Recién en 1870, cuando la muralla de Lima fue destruida por los impulsos modernizadores del presidente Balta, la urbanización de estas áreas recobra dinamismo con el trazo de las calles Chirimoyo, prolongación de Chirimoyo y Cocharcas. Con estas calles quedaron conectados entre sí todos los barrios que conforman lo que hoy se conoce con el nombre de Barrios Altos. A finales del siglo XIX, las manzanas tienen además pequeñas huertas o espacios vacíos en la parte central de los lotes. Asimismo, en sus calles se distribuían grandes casonas, casas solariegas, callejones solares y tiendas. En casi toda el área de Barrios Altos coexistían en espacios residencialmente cercanos la heterogénea plebe limeña y familias provenientes de la aristocracia. Sin embargo, conforme un área de dicho barrio esté más próxima al damero central, su composición social y la calidad de sus viviendas serían consideradas de mejor condición. A inicios del siglo XX destaca el segundo gobierno del presidente Leguía. Debido a sus vivencias en Europa y en los Estados Unidos, tenían la idea de que las ciudades de polvorientas calles, angostas y sin asfaltar, de mala iluminación e inexistentes servicios de agua potable, se transformaran en ciudades modernas, dueñas de todas las comodidades. La avenida Leguía, actualmente conocida como la avenida Arequipa, donde nos encontramos actualmente, fue el primer trazo vial de longitud en Lima. En 1919, la ciudad culminaba hacia el sur en el Paseo Colón y hacia el oeste tenía como límite la avenida Alfonso Ugarte. En 1920 se urbanizaba la hacienda San Isidro, como también la hacienda Lince. Asimismo, Magdalena del Mar y San Miguel. Y es en 1924 que se construye la avenida Javier Prado.
La población de Lima en el año de 1920 fue de 223.807 habitantes, mientras que en 1931 fue de 376.500 habitantes. Por otro lado, es importante mencionar la aparición del automóvil, surgiendo así las primeras líneas de transporte público. Asimismo, aparece el tranvía eléctrico que cubrió el recorrido Chorrillo-Lima, lo que evidencia el crecimiento de los medios de transporte. Y es en 1930 que se reconoce a La Victoria como distrito. Años más tarde, en 1940, las fábricas se instalan mayoritariamente en la capital, con la consecuencia de atraer una masa creciente de migrantes provincianos, quienes ocuparon los distritos del Rímac, La Victoria y Barrios Altos. En 1946 se construyó la unidad vecinal número 3, que actualmente se encuentra en la Avenida Colonial. Esta obra representa uno de los mayores ejemplos de contribución pública al proceso urbanizador de Lima. A inicios de la década de 60 se construyen las urbanizaciones La Planicie, Las Lagunas y El Lago, lo que actualmente pertenece al distrito de La Molina. En 1966 se construyó la vía expresa del Paseo de la República, el popular Zanjón. Ya para 1970 se empieza a poblar el Valle de Ate. Si en 1870 se demolió la muralla de Lima, la ciudad contaba con 121.362 habitantes. En 1961, apenas 90 años después, estaba poblada por 1.985.410. Este cambio notorio se dio principalmente por el sector urbano popular, originalmente conformado por migrantes del interior del país, lo cual se da debido a que Lima metropolitana ha ocupado siempre una posición de privilegio y primacía, convirtiéndose en el centro de las actividades político-administrativas. Asimismo, en la época de 1980 al 2000, la migración aumentó por los movimientos subversivos al interior del país, es decir, los movimientos terroristas, pues atacaron de manera directa a los indígenas andinos. Hacia 1993, el 38,8% de la población era de origen migrante, lo que originó la formación de las barriadas más conocidas como pueblos jóvenes o asentamientos humanos. Así es como se crearon los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Lurín, en cuanto al cono sur limeño. En cuanto al cono norte, se crearon los distritos de Caraballo, Puente Piedra, San Martín de Porres, Comas, Independencia, Los Olivos, Ancón y Santa Rosa. Bueno, en conclusión, es evidente que Lima desde su fundación como ciudad capital ha sido testigo de un crecimiento poblacional excesivo, por lo que hoy en día las construcciones se realizan hacia arriba, es decir, edificios de 15 pisos y hasta más. Este incremento obliga a las personas a vivir en zonas no adecuadas y sin comodidad, por ejemplo los cerros y los bordes de los ríos, por lo que se espera que el Estado realice un plan estratégico para cambiar la situación que se vive hoy en día en Lima, partiendo por ayudar a los pueblos que se encuentran alejados de la ciudad, y que estos pobladores no encuentren la necesidad de emigrar hacia Lima en busca de mejores oportunidades.